Saludos amigos, lo que tenemos acá es un motor de ventilador de 3 velocidades y fíjense ustedes que tiene 6 cables y sus 6 cables son todos del mismo color. A diferencia de la mayoría de los ventiladores pues que traen diferentes colores que nos permiten a nosotros ubicarnos de alguna manera en cuanto a cuáles son los cables del capacitor, los podemos sacar por el color. Igualmente las velocidades que normalmente son rojo, azul y blanco y pues los del capacitor normalmente son amarillo y negro o amarillo gris. Pero bueno, igual, no nos confiemos de eso porque podría haber alguna variante de un motor a otro. Aun cuando tenga colores diferentes, pues lo conveniente siempre, lo recomendable es realizar las comprobaciones de las bobinas y pues encontrar la ubicación de cada una. Lo que vamos a hacer con este ventilador es precisamente eso, cómo nosotros podemos identificar la conexión del capacitor en la velocidad y poner a funcionar el motor también para luego instalarlo en el ventilador, pero cuando tiene sus 6 cables o 5 cables podrían ser del mismo color. O sea, no tenemos una guía por los colores, entonces vamos a mostrarles cómo podríamos hacer en este caso. Ok, esto nos va a servir para identificar si las bobinas están bien, para identificar las velocidades, para identificar los terminales del capacitor y para ponerlo a funcionar, como les digo, para luego instalarlo en un ventilador, como ya lo hemos hecho en otros videos, pues acá únicamente vamos a hacer la conexión y puesta en funcionamiento del motor y pues ya dependerá de qué tipo de motor tengan para luego instalarlo en su ventilador. Vamos a comenzar entonces. Para comenzar, recordemos que estos motores de ventilador se alimentan a través de un cable de alimentación. Ese cable de alimentación tiene únicamente dos conductores, ¿ven? Como estos que tenemos acá, que lo vamos a usar para la demostración. Uno de estos cables lleva la fase y el otro cable lleva el neutro. El neutro normalmente va directo al motor, digamos, viene del cable de alimentación, va directo al motor y por lo general a un terminal del capacitor. Puede ser que se conecte al terminal del capacitor aquí por fuera o esté internamente conectado, pero siempre a un terminal del capacitor. La fase, por su parte, va a ir al selector de velocidades y del selector de velocidades se va a repartir hacia la primera, segunda o tercera velocidad según la que hayamos elegido. Entonces, vamos a ver primeramente si entre todos los cables hay continuidad o un valor de resistencia, porque si no hubiera en todos o solo hay en unos y en otros no, entonces ahí ya tendríamos un fallo, ya sea del fusible o de las bobinas. Entonces, vean, voy a probar con cualquiera de ellos. Ven, vamos a ver, aquí nuestro multímetro nos marca que hay un valor de resistencia. Con este otro cable tenemos valor de resistencia también. Con este otro también hay un valor de resistencia. Con este otro, sería el quinto cablecito, también hay un valor de resistencia. Y también, ahí es cero resistencia, pero bueno, sí, ese es el valor normal. Vamos a ver ahora por qué. Ok, entonces ya que hemos identificado que entre todos los cables hay continuidad o valor de resistencia, entonces eso nos da una idea a nosotros de que de las bobinas bien. Entonces, ya que sabemos que hay continuidad entre todas las bobinas, con paciencia y con cuidado, vamos a ir probando un cable y todos los demás como vimos ahorita. Ok, ven, vamos a ir probando y fíjense en el valor de resistencia. Si gustan, lo van anotando en un papel, porque lo que vamos a hacer con esto es localizar entre todos estos cables. Vamos a localizar el par de cables que nos dé el máximo valor de resistencia de todos ellos. Ok, ya medimos este contra todos, ahora viene este contra todos y así hasta llegar a medirlos todos contra todos y luego de unos minutos haciendo esas comprobaciones detectamos que el máximo valor de resistencia está entre estos dos cables. ¿Ok? Fíjense, como les digo, son del mismo color todos, pero entre ellos encontramos el máximo valor de resistencia que como podemos ver en el multímetro es de 145 ohmios. Tenemos nuestro multímetro en la escala de 2 kilo ohmios y ahí tenemos que sí, 147 ohmios es el valor máximo que obtuvimos en un par de cables. Si medimos de ahí con todos los demás nos vamos a dar cuenta que todos los valores son menores, pero estos son los que mayor valor de resistencia nos dan. Cuando ya tenemos ese máximo valor de resistencia localizado aquí en esos dos cables donde está el máximo valor de resistencia, ahí vamos a conectar los dos terminales de nuestro capacitor. Bien, aquí hemos conectado ya el capacitor de nuestro motor, que para este caso es de 6 microfaradios a 250 voltios. Vean, como el motor es de 6 cables, en estos motores de ventilador de 6 cables, uno de los otros cables que quedan libres, digamos, uno de estos otros 4 cables va conectado directamente a uno de los terminales del capacitor, ¿verdad? Puede ser allá internamente o puede ser aquí en el exterior, no importa. Cuando es de 6 cables, uno de ellos va conectado a uno de los terminales del capacitor y ese cable que va conectado a un terminal de capacitor es el neutro del cable de alimentación. Entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan que nos dio una medición cero resistencia? Pues vamos a buscarla nuevamente contra este lado del capacitor, nos da 92 ohmios, contra este lado nos da otro valor de resistencia y así vamos buscando, ven,
entre todos los cables y vamos probando a los dos lados del capacitor. ¿Ve? Tomamos otro cable y lo medimos contra los dos lados del capacitor y finalmente queda uno. Aquí nos da 147 ohmios y acá con este lado del capacitor fíjense que nos da 0 ohmios. ¿Ven? Ese 0 ohmios significa que este cable es el mismo con este. Son como si fueran uno solo porque están conectados internamente. Entonces, les decía que ese cable que nos da 0 resistencia con el capacitor, ese cable es el neutro de nuestro cable de alimentación. Entonces, contra el neutro vamos a medir los valores de resistencia que hay con respecto a los otros cables. Vamos a ver, tomamos el neutro, una punta de prueba del multímetro y este nos da 45 ohmios. Con esto nos da 64 ohmios y con este nos da 77 ohmios. Uno de 77, uno de 65 y uno de 44. Ok, entonces este nos da más resistencia con respecto al neutro, este nos da menos resistencia con respecto al neutro y este otro nos da un valor intermedio. Los valores pueden variar, les aclaro eso, los valores de la resistencia pueden variar de un ventilador a otro. Aquí el tema es que nosotros cuando tenemos ya localizado el neutro, que ya vimos cómo lo hicimos, vamos a medir contra los otros tres cables y vamos a ver que nos va a dar un valor de resistencia más o menos alto, un valor de resistencia bajo y uno intermedio, que pueden variar esos valores, como les digo. Entonces, el valor más alto sería la primera velocidad, que es la más lenta, el valor más bajo sería la tercera velocidad, que es la más rápida, y el valor intermedio sería la segunda velocidad, que sería la intermedia. Prácticamente ahí hemos hecho ya la identificación de la conexión. Vamos a probarlo con corriente. A ver, ok, al neutro le vamos a poner uno de los terminales del cable de alimentación, que obviamente sería el neutro del cable o de la corriente de la casa. Y la fase la vamos a ir cambiando entre las velocidades, bien como lo haría el selector de velocidades, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es la identificación nada más, luego la conexión del selector y del cable, eso ya lo hemos visto en otro video. Si gustan verlo, les dejo enlace en la descripción. A partir de que encontramos la conexión de todos estos cables, pues viene lo demás, que sería armarlo con el selector y todo lo demás. Eso, como les digo, lo hemos visto en otros videos, les dejo el enlace en la descripción. Vamos a ver si funciona, y para percibir mejor lo del cambio de velocidades, pues vamos a ponerle las aspas que originalmente trae el ventilador y pues con mucho cuidado, obviamente, porque cuando esto gire nos podría golpear los dedos y podría hacernos una pequeña marca. Entonces, mucho cuidado no tocar los cables expuestos. Y vamos entonces, vamos a probarlo en la primera velocidad. Ahí se escucha el sonido del motor y se pueden ver los cables ahí abajo también. Entonces esa sería la velocidad más lenta, recuerden, la que dio mayor valor de resistencia con respecto al neutro. Obviamente, si entre más resistencia, pues pasa menos corriente, menos campo, menos velocidad. Vamos a pasarlo a la segunda. Ahí acelera un poco más de velocidad. Vamos a pasarlo a tercera, que es la máxima velocidad. Ahí se escucha más velocidad. Listo. Ok. Hemos hecho la demostración de cómo identificar la conexión de un motor de ventilador cuando sus cables son todos del mismo color. Ok. Con los detalles que les he sugerido, pues es un modo de identificar la conexión de este tipo de motores. Y pues así como lo hemos conectado, pues ven ustedes que funcionó. Así de sencillo. Les repito, si durante las mediciones que hagamos detectamos que hay un par de cables donde no nos da continuidad ni valor de resistencia, nos da resistencia infinita con respecto a las demás o con respecto a unas de ellas, entonces ya con eso nosotros podríamos sospechar de que se ha dañado el fusible o de que se ha roto la bobina. Entonces ya en ese caso no hay más que hacer, reemplazar el motor o mandarlo a un taller de bobinado de motores donde le restauren el bobinado. Pero si todas las bobinas nos dan un valor de resistencia entre sí, entonces podemos hacer este procedimiento para encontrar la conexión del capacitor, encontrar dónde va a ir el neutro y dónde van a ir las velocidades. Ok, ahora ya que hemos hecho esto, pues queda armar el ventilador, conectarle su cable, su selector de velocidades, etcétera, y montarlo en su pedestal o en su base. Como les digo, lo hemos visto en otro video y les dejo los enlaces en la descripción para no hacerles injustamente más largo este video. Ok, les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios, que compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos acá. Gracias a Dios y a la ayuda de ustedes también, que podemos hacer este trabajo. Dios les bendiga, con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es nuestro deseo que se encuentren muy bien. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.